¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tu arrepentimiento sincero, sigues cayendo en los mismos errores una y otra vez? Y si te dijera que existe un secreto profundo, un poder oculto que la mayoría desconoce, y que precisamente ese misterio puede transformar la manera en que enfrentas tu lucha contra el pecado. Imagina por un momento que en los próximos minutos descubrirás una llave espiritual capaz de abrir las puertas de tu verdadera libertad. Desde lo más íntimo de tu ser brota el deseo de vivir en armonía con lo que Dios ha obrado en tu corazón al perdonarte. Sin embargo, persiste esa voz interna que te hace sentir atrapado, como si un hilo invisible te arrastrara de vuelta a viejas cadenas. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que va más allá de la simple regla de arrepentirse y no pecar más. Porque sabemos que, aunque diéramos nuestro sí más rotundo al cambio, hay algo en nuestra carne que aún resuena con los antiguos patrones que creíamos haber dejado atrás. En este momento, quizá tu mente evoca momentos de culpa y frustración, aquel tropiezo repetido, aquella promesa rota que te pesa en el alma. Sé que muchos de ustedes han sufrido, no solo por las consecuencias de sus actos, sino también por la carga emocional que el pecado trae consigo. Han buscado señal tras señal de parte de Dios, anhelando su voz, un susurro que les diga: eres perdonado, ya no mires atrás. Pero el silencio o la aparente distancia divina pueden hacer que el corazón se inquiete aún más. Quiero invitarte a asomarte a una filosofía de la vida cristiana que reconoce el poder del Espíritu Santo, pero también la realidad de nuestra condición humana. Porque no basta con declarar «he sido perdonado», si no entendemos la raíz escondida que sigue germinando en nuestro interior. Hay un terreno fértil, a veces cubierto de maleza, donde germinan pensamientos de duda, de enojo, de orgullo o de temor. En ese lugar secreto del corazón, las semillas del pecado encuentran un hogar, y hasta que no descubramos cómo sanarlo, seguiremos viendo brotar ramificaciones nocivas. En los próximos minutos recorreremos juntos un sendero de revelación. Te mostraré cómo identificar las raíces más profundas que alimentan tus caídas, cómo reconocer las armas espirituales que Dios te ha dado para combatir, y por qué una rendición continua, no un acto aislado de arrepentimiento, es la vía hacia una transformación real. Quiero que te prepares para un viaje interior, donde cada paso te acercará más a la plenitud que Cristo desea para ti. Y prometo que al final de este estudio tendrás en tus manos una nueva perspectiva, algo poderoso que hasta ahora habías pasado por alto y cuya revelación podría marcar el antes y el después en tu caminar de fe. Antes de avanzar, te animo a que comentes aquí abajo una frase breve relacionada con esta pregunta: ¿por qué sigo pecando si ya me arrepentí? Ese pequeño gesto no es un mero clic, sino un compromiso público con tu fe. Al compartir tu testimonio o tu simple anhelo de cambio, fortaleces no solo tu propia convicción, sino la de quienes buscan aliento. Aprovecha para dejar tu me gusta ahora mismo. Al hacerlo, estarás ayudando a YouTube a llevar esta palabra a más corazones necesitados. Recibe mi felicitación por tomar esta decisión. En medio de tantas distracciones, has decidido dedicar estos minutos a tu crecimiento espiritual, y eso es digno de reconocimiento. Permíteme decirte algo más. Al suscribirte y activar la campanita, no solo te estarás conectando con este canal, sino con una comunidad que muchas veces encuentra en estos estudios un apoyo espiritual, cuando una iglesia cercana no está al alcance. Por esa razón, desde hoy, te invito a escribir siempre «Paz en Cristo» antes de cada estudio que veas aquí. Esa sencilla frase se convierte en un lazo invisible
que nos une como hermanos, recordándonos que no caminamos solos. Y no olvides que la antepenúltima lección de hoy guarda una clave esencial para que una bendición especial comience a obrar en tu vida. Es posible que, al escuchar esa enseñanza, experimentes un versículo que despierte en ti una revelación práctica, un impulso de fe que te impulse a una victoria tangible sobre aquello que hasta ahora te ha retenido. Así que prepárate, porque en un instante comenzaremos esta travesía de descubrimiento. Abramos juntos las páginas de la Escritura. Dejemos que el Espíritu Santo hable con voz poderosa y permitamos que la verdad libere cada rincón de nuestro ser. No apartes la vista, no interrumpas este momento. Lo que vas a escuchar y vivir puede cambiar tu forma de entender el arrepentimiento y el poder redentor que nos fue prometido desde la cruz. Ahora, con el corazón encendido en expectativa, iniciemos el estudio. Ahora, al adentrarnos en la reflexión sobre la lucha interna que todo creyente enfrenta, descubrimos que no estamos solos en este combate. El apóstol Pablo, con la voz llena de autenticidad, confiesa que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, dejando al descubierto una realidad sorprendente. Aún bajo la luz del Evangelio, persiste en nosotros una inclinación antigua que choca con nuestra voluntad renovada. Esta tensión no es un simple tropiezo de vez en cuando, sino una batalla cotidiana que golpea el corazón de quienes desean vivir conforme al Espíritu. Al comprender esto, dejamos de sentirnos fracasados en silencio y abrimos espacio para una compasión profunda hacia nosotros mismos y nuestros hermanos, sabiendo que ese anhelo de santidad convive con un peso que ansía ser liberado. De la misma manera que una semilla enterrada en tierra fértil combate para brotar entre la capa más densa, nuestra nueva naturaleza lucha por emerger mientras las raíces del viejo hombre buscan seguir absorbiendo la savia del pecado. Esa savia brota de deseos que parecían olvidados, el anhelo de reconocimiento, las sombras de la envidia, la ira que se convierte en reproche interno. Cada vez que nos proponemos obedecer, surge una corriente contraria que nos arrastra hacia actitudes pasadas. El choque no es accidental, forma parte de un diseño divino que nos revela la profundidad de nuestra necesidad de gracia. Cuando miramos esa dinámica con honestidad, entendemos que la victoria no se alcanza con un solo acto de arrepentimiento, sino con la participación activa del Espíritu en cada momento de flaqueza. A medida que exploramos esta contienda interior, vemos que la ley, en su perfección, señala el camino de la vida, pero no tiene poder para transformarnos. Es como un espejismo que nos muestra la meta sin entregarnos el combustible para alcanzarla. En contraste, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón como un fuego que purifica, pero ese fuego necesita combustible vivo, nuestra cooperación diaria. En el instante mismo en que Pablo exclama, «Él no hace lo que quiere, sino lo que aborrece», nos deslizamos en la comprensión de que el querer y el hacer no siempre coinciden. Ese abismo entre intención y acción revela la urgencia de depender de algo más grande que nuestra voluntad, la fuerza que emana de una comunión constante con Dios. Hoy, muchos han experimentado el doloroso ciclo de prometer cambio y caer de nuevo. Es como quien se propone caminar por un sendero despejado, pero tropieza con piedras que creía haber recogido tiempo atrás. Cada tropiezo acarrea culpa, y la culpa engendra más culpa, hasta que el creyente se sume en la paradoja de sentirse perdonado y al mismo tiempo prisionero de sus propias fallas. Sin embargo, el relato de Pablo nos conforta. No somos los primeros en enfrentar esta contradicción. Formamos parte de una comunidad de fe que reconoce la misma fragilidad. Al hacer visible este dilema,
podemos reemplazar la vergüenza por un clamor sincero: Señor, necesito tu poder ahora. Por eso es vital descubrir que la victoria en esta guerra no se gana con mera fuerza de voluntad, sino con la conciencia constante de nuestra posición en Cristo. Cuando Pablo declara que gracias al Espíritu puede liberarse de la esclavitud del pecado, no habla de un momento aislado, sino de una vida enteramente rendida. Esa rendición implica renunciar a la idea de autojustificación y abrazar la verdad de que cada respiro espiritual proviene de aquel que anima. En la práctica, significa reconocer la tentación no como prueba de abandono divino, sino como oportunidad de clamar por ayuda. Así, cada rendición desactiva un terreno donde el pecado solía echar raíces. Al reflexionar sobre estos principios, sentimos un instrumento poderoso: la comunión diaria, esa conversación íntima que no se limita a pedir perdón cuando caemos, sino que incluye agradecimiento, confesión y vigilancia. Es un diálogo que se nutre de las promesas bíblicas y que convierte nuestra mente en un santuario donde la palabra de Dios habita con autoridad. Cada vez que traemos a la memoria la promesa de que en Cristo ya no hay condenación para los que viven conforme al Espíritu, rompemos las cadenas que el enemigo tejió con acusaciones pasadas. Esta verdad, practicada en oración, no es un ejercicio mecánico, sino un acto de fe que reprograma el corazón para resistir. Además, comprendemos que la lucha no está destinada a ocurrir en soledad. La comunidad de creyentes constituye un escudo tangible. Compartir nuestras dificultades con hermanos que oran y nos animan fortalece la esperanza. Cuando alguien nos recuerda la promesa de la gracia y renueva nuestra fe con testimonios de liberación, el ambiente espiritual se transforma. Es como si las cadenas del orgullo se aflojaran al ser vistas por otros y la oración conjunta se convirtiera en una armadura impenetrable. De esta manera, aprendemos que el apoyo mutuo no es un complemento, sino un componente esencial para avanzar en el camino de santidad. En este punto de la reflexión, percibimos que la victoria no es un evento singular, sino un proceso continuo de morir al viejo hombre y vivir en el nuevo. Cada paso requiere conciencia, dependencia y valentía para enfrentar las raíces ocultas del pecado. Al terminar esta etapa, habremos comprendido que la guerra interior no es una invitación al desaliento, sino al descubrimiento de la gracia infinita que nos sostiene. Así, la lucha deja de ser un peso abrumador y se convierte en un pulso de esperanza, porque en la medida en que clamamos por libertad, la presencia de Cristo nos capacita para resistir. Con este entendimiento fresco, damos cierre a esta parte del estudio, preparados para explorar en detalle la identidad nueva que nos fue otorgada al nacer de nuevo. Pero antes de continuar, quisiera saber, ¿puedo avanzar con el siguiente bloque? Ahora contemplamos la maravillosa verdad de que al aceptar a Cristo, experimentamos un renacer que trasciende toda circunstancia pasada. Ese renacer no es una simple inspiración momentánea, sino una transformación radical en lo más profundo del ser. Cuando Pablo proclama que todo lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, en 2 Corintios 5:17, está señalando un corte definitivo en la historia de nuestra vida, como si atravesáramos un umbral donde la misericordia divina borra las huellas del pecado y escribe un nuevo comienzo. Imagina un lienzo antiguo plagado de manchas y cicatrices que de pronto recibe una capa fresca de pintura limpia, pura y llena de posibilidades. Esa capa no oculta debidamente lo anterior, sino que aporta una textura más resistente, capaz de sostener colores brillantes que antes parecían imposibles de imaginar. En este cruce entre el pasado y la nueva realidad, la identidad del creyente se eleva por encima de las limitaciones humanas.
Antes, nuestra historia estaba dominada por patrones repetidos, respuestas impulsivas, decisiones nacidas de miedo o egoísmo y un ritmo de vida marcado por la culpa. Ahora, sin embargo, esa narrativa se ve superpuesta por una canción diferente, tejida con acordes de gracia y verdad. Al afirmar con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Pablo no está describiendo un sacrificio ocasional, sino una realidad continua en la que nuestra vieja naturaleza, con sus deseos destructivos, fue clavada en la cruz junto a Jesús. No se trata de palabras poéticas, es una declaración de posición espiritual de la que fluyen acciones renovadas. Este cambio de identidad genera un impulso interno hacia la libertad. Así como un ave liberada de su jaula experimenta una nueva forma de relación con el viento, nosotros descubrimos que ya no dependemos solamente de nuestra propia fuerza limitada para enfrentar la tentación. La brisa del Espíritu sopla con un aliento vivificador que nos capacita a mantenernos firmes cuando el enemigo intenta arrastrarnos hacia viejos hábitos. Cada vez que recordamos que Cristo vive en nosotros, nuestra perspectiva cambia de «tengo que evitar pecar» a «puedo elegir actuar conforme a la vida que Él me ha dado». Esa elección no nace de un esfuerzo meramente humano, sino de la convicción de que somos portadores de una presencia divina cuyo poder transforma nuestros deseos. Asimismo, el reconocimiento de esta nueva identidad comienza a influir en nuestra oración y comunión diaria. Antes, rezar podía parecer un deber frío, una lista de peticiones sin la certeza de ser escuchadas. Ahora, al entender que somos nuevas criaturas, oramos con el ancla firme en la promesa de que somos hijos e hijas de Dios. Nuestras palabras no buscan impresionar, sino dialogar desde la posición de quienes ya han sido adoptados en la familia celestial. Esta cercanía produce un cambio en nuestro lenguaje interno. En lugar de escuchar acusaciones como «eres indigno» o «¿cómo te atreves?», recibimos un susurro amoroso que dice «eres valorado, amado y capacitado para vencer». Esa voz, arraigada en la verdad de nuestro renacer, combate las mentiras que antes teñían nuestro corazón de dudas. Además, la transformación de identidad no solo tiene efectos personales, sino que desemboca en un testimonio vivo para quienes nos rodean. Cuando alguien observa coherencia entre lo que vivimos y lo que proclamamos, nace un testimonio poderoso que puede cambiar la trayectoria de otras vidas. Este testimonio no depende de perfección absoluta, sino de la autenticidad de admitir vulnerabilidad y mostrar el poder de la gracia de Dios en medio de nuestras batallas. Al compartir que, a pesar de las caídas, seguimos adelante porque Cristo vive en nosotros, ofrecemos una esperanza tangible para quienes están cansados de luchar solos contra sus propias cadenas. También es crucial reconocer que esta identidad renovada nos da una nueva visión de las Escrituras. Los pasajes que antes parecían lejanos o exigentes se convierten en manantiales de sabiduría práctica y consuelo. La ley, que marcaba límites, ahora se comprende como la voz de un Padre amoroso que sabe qué es lo mejor para nosotros. Los mandamientos dejan de percibirse como cargas insoportables y se transforman en senderos de vida, caminos dibujados por la palabra de Dios para mostrarnos quiénes somos ahora, ciudadanos del reino, bendecidos con la autoridad de Jesucristo sobre el poder del pecado. A medida que abrazamos esta nueva identidad, florece en nosotros un anhelo renovado de santidad. No como un sacrificio impuesto, sino como el fruto natural de una relación transformadora. Así como un árbol frondoso da fruto según su especie, nuestra vida comienza a manifestar acciones de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no nacen de un esfuerzo desesperado, sino de la sutil acción del Espíritu en quienes se saben amados y aceptados, y por ello desean reflejar esa gracia a los demás. Sin embargo, no debemos confundir esta identidad con un permiso para la pereza espiritual. El reconocimiento de que Cristo vive en nosotros implica también la responsabilidad de poner en práctica la verdad que hemos recibido. Es un llamado a caminar conscientemente, a verificar nuestros pensamientos y actitudes a la luz de la palabra viviente. Como guerreros equipados, nuestra misión diaria consiste en avanzar con los ojos fijos en Jesús, manteniendo la mirada en aquel que comenzó la buena obra y que la perfeccionará hasta el día de su regreso. Al interiorizar esta verdad, descubrimos que nuestras recaídas no definen quiénes somos. Si en algún momento volvemos a tropezar, no caemos fuera de nuestra nueva identidad. Más bien, nos enfrentamos a la necesidad de recordar quiénes somos y clamar nuevamente al Padre por la gracia que ya nos ha sido otorgada. Cada acto de arrepentimiento y renovación reafirma nuestra posición en Cristo, no como si estuviéramos reconquistando algo perdido, sino como proclamación de la victoria que ya nos pertenece por derecho. Finalmente, al cerrar este trayecto, percibimos que la identidad renovada en Cristo es la clave que cambia la perspectiva de nuestra lucha contra el pecado. Deja de ser una batalla desesperada por evitar caer para convertirse en un movimiento constante de alinearnos con la vida abundante que Jesús nos prometió. En esa renovación, la esperanza florece, la motivación renace y descubrimos que, aunque el enemigo siga intentando, el poder de Cristo en nosotros es más fuerte que cualquier atadura antigua. Desde la intimidad de nuestro corazón brota un manantial de deseos, sueños y anhelos que muchas veces ni siquiera llegamos a reconocer. En ese territorio invisible, el pecado echa raíces profundas, germinando en pensamientos que al principio parecen inofensivos y hasta naturales. Un comentario mordaz, una envidia silenciosa, un temor disfrazado de precaución. Sin embargo, como advierte Jesús en Mateo 15, 19, 20, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esos mismos vicios que atribuimos a circunstancias externas tienen su semilla en el recinto más íntimo de nuestra alma, aquel que solemos descuidar en nuestra lucha diaria. Imagina un jardín abandonado donde la falta de cuidado permite que las malezas se extiendan y ahoguen las flores más hermosas. Así es el corazón, cuando permitimos que pensamientos nocivos deslicen sus raíces bajo la superficie. Al principio, apenas notamos una hierba suelta, pero con el tiempo esas raíces se despliegan y comprimen todo a su alrededor, volviéndose insoportables. La advertencia de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No surge como un capricho literario, sino como un llamado urgente a vigilar esa estación central desde donde se dirigen todas nuestras decisiones y reacciones. Muchas veces, nuestra estrategia contra el pecado se centra en las acciones externas. Evitamos lugares de tentación, modulamos nuestras palabras, meditamos versículos. No obstante, si no reconocemos el origen oculto de esas acciones, el esfuerzo es superficial. Pueden caer lloviznas sobre la maleza, regándola de forma inadvertida si no removemos la raíz. Cada vez que experimentamos una caída repetida, descubrimos que hemos atendido las ramas o las hojas, pero no la raíz que sigue viva y activa. Para extirpar esa raíz, es necesario explorar las profundidades del corazón, reconocer los pensamientos
que alimentan el deseo pecaminoso y llevarlos a la luz de la verdad. En la penumbra de nuestra mente, a menudo moran las voces de la comparación y la insatisfacción. Esas voces pueden decirnos que nuestra posición es inferior al de otros, que merecemos más o que somos víctimas de circunstancias injustas. Aunque a simple vista parezcan reacciones legítimas, en lo íntimo se convierten en cizaña que envenena la esperanza y cultiva resentimiento. Cuando permitimos que esas ideas echen raíces, terminamos justificando nuestras propias faltas. Si ellos no hubieran hecho aquello, yo no habría reaccionado así. Así transferimos la responsabilidad a factores externos, sin aceptar que la fuente verdadera del mal está al acecho en nuestro propio corazón. Otro mecanismo oculto lo encontramos en el anhelo desordenado de aprobación. Vivimos en una cultura que valora la imagen y el reconocimiento, y es fácil caer en el afán de ser vistos y admirados. En el fondo, ese deseo puede convertirse en un ídolo silencioso. Nos empuja a ocultar nuestros defectos, a presentar una versión artificial de nosotros mismos ante los demás. Bajo esa superficie pulida, las grietas internas se amplían, pues la insatisfacción de no alcanzar la admiración deseada germina resentimiento y celos. Es allí, bajo la máscara de justicia propia, donde late un corazón herido que busca justificación fuera de Dios, y de esa grieta brotan acciones y palabras que perpetúan el ciclo de pecado. Asimismo, en lo profundo, el miedo se asienta como un cuervo oscuro que acecha en la penumbra. Miedo al rechazo, al fracaso, al dolor, miedo a la soledad o a la aventura de no tener control. Aunque intentemos reprimirlo, el temor sabe abrirse camino y corromper nuestras reacciones. Ante la sensación de vulnerabilidad, podemos optar por la mentira piadosa, la manipulación emocional o el retraimiento que nos aísla de la comunidad. Cada uno de esos comportamientos nace de un lugar herido que anhela la seguridad absoluta, y en cada paso, la raíz del miedo se alimenta y fortalece, generando frutos amargos de desconfianza incluso hacia Dios. Por otro lado, la soberbia se infiltra como agua entre las rendijas de una muralla aparentemente firme. Cuando damos por sentado que tenemos la fuerza suficiente para vencer la tentación, o que nuestra voluntad es infalible, nos colocamos en una posición de autosuficiencia espiritual. Esa ilusión puede nublar nuestro juicio y hacernos creer que las recaídas son obra de seres inferiores o fallos aislados, y no señales de una raíz aún activa. Jesús advirtió sobre el orgullo que precede a la caída, y si no nos humillamos para reconocer nuestra debilidad, seguiremos alimentando una tierra donde la soberbia siembra semillas de juicio y condenación. En el centro de todo, late el corazón inconverso, ese rincón al que solo el Espíritu Santo puede acceder con un fuego que purifica y renueva. Mientras intentamos cambiar desde la superficie, esa zona profunda permanece intacta, como un cofre cerrado a la verdad. Cada vez que nos conformamos con no pecar tanto o mejoré en este aspecto, ignoramos el manantial de la vieja naturaleza que sigue operando. Descubrir las raíces ocultas implica entonces emprender un viaje de autoconfrontación. Preguntar honestamente qué pensamientos repetimos una y otra vez, qué emociones nos empujan a actuar en contra de la voluntad de Dios, y qué creencias distorsionadas gobiernan nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Este proceso de excavación interior puede resultar doloroso, pues implica deshacer estructuras emocionales que hemos construido durante años. Pero también es liberador, porque al llevar esas raíces a la luz, descubrimos patrones que, por muy complejos que parezcan, pierden su poder cuando se exponen al amor y la verdad divina. Así como un cirujano sana una infección limpiando la
herida hasta llegar al tejido enfermo, debemos permitir que el Espíritu nos guíe a través de cada rincón del corazón, limpiando, sellando y plantando de nuevo la semilla de la palabra en tierra fértil. La gracia de Dios no se termina en el perdón inicial, se extiende a cada etapa de este proceso de sanidad interior. Cuando confesamos no solo las acciones visibles, sino los pensamientos y deseos subterráneos, abrimos espacio para que el poder sanador de Cristo penetre allí donde antes había oscuridad. Cada palabra de arrepentimiento sincero, aquella que nace de la comprensión de nuestras raíces, borra un poco más las huellas del pecado y nos impulsa hacia una libertad genuina. De este modo, la práctica constante de la confesión profunda se convierte en un antídoto eficaz contra las recaídas, pues reprograma nuestra mente y renueva nuestro corazón. Además, para sostener este cambio, necesitamos rodearnos de testimonios de transformación auténtica. Compartir con hermanos que han enfrentado raíces de corrupción y han experimentado liberación fortalece nuestra fe, porque comprueban que el mismo Dios que empezó la obra en ellos, la perfeccionará en nosotros. La comunidad no es un simple apoyo emocional, es un campo de batalla espiritual donde la oración colectiva y la rendición mutua amplifican el poder de la gracia. Juntos podemos identificar las trampas comunes y alentarnos en la práctica de la vigilancia del corazón, recordándonos la promesa de que la misericordia del Señor nunca falla. Al comprender la naturaleza de estas raíces ocultas, entramos en una nueva etapa de nuestro caminar. Ya no reaccionamos con sorpresa ante cada tropiezo, sino que diagnosticamos la causa real y aplicamos las herramientas adecuadas, la renovación de la mente con la palabra, la confesión fiel, la rendición diaria y la rendición comunitaria. Con cada paso, esas raíces pierden terreno y la semilla del Espíritu crece más firme, dando frutos de santidad y paz. Finalmente, al descubrir y extirpar las raíces ocultas del pecado en nuestro corazón, experimentamos el cumplimiento de la advertencia de Proverbios. Al guardar el corazón, fluye la vida en abundancia. Ya no somos prisioneros de impulsos incontrolables, sino siervos libres, capaces de elegir conforme al carácter de Cristo. Esa libertad auténtica no se basa en la perfección humana, sino en el reconocimiento constante de nuestra condición y en la dependencia infinita de la gracia que nos sustenta. Cada raíz arrancada marca un avance en nuestra restauración, y cada instante de vida conforme al Espíritu es un testimonio vivo del poder redentor de nuestro Señor. Ahora que hemos explorado las raíces ocultas que alimentan nuestras recaídas, entramos en un terreno donde la batalla ya no se libra solamente contra deseos internos, sino contra fuerzas espirituales que acechan más allá de la vista. En este punto, es imprescindible que te envuelvas con la armadura que Dios mismo ha forjado para ti, tal como nos exhorta el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. No se trata de un símbolo vacío, sino de instrumentos de poder diseñados para resistir las acechanzas del enemigo y mantener tu corazón firme en la libertad que Cristo ganó en la cruz. Al ponerte esta vestimenta espiritual, tu caminar diario se ve transformado. Cada pieza cumple un propósito divino, formando una unidad que te protege y te habilita para avanzar con victoria. Primero, imagina el cinturón de tu túnica ceñido, con firmeza. Es la verdad, la realidad inmutable del carácter de Dios. En un mundo de mentiras disfrazadas de conveniencia, mantener la verdad al centro de tu vida significa sostener tu identidad en Cristo. Esa verdad descansa en la palabra revelada, aquella que declara quién eres y qué has recibido al nacer de nuevo.
Cada vez que un pensamiento engañoso intente persuadirte de que no eres digno, de que tu pasado te define o de que Dios te ha abandonado, tu cinturón de verdad te recuerda el perdón sin reproche y la nueva posición que tienes en el Señor. Sin Él, la prenda de tu fe quedaría suelta y vulnerable, pero con Él tu postura se afianza en la realidad de la gracia. Luego, visualiza la coraza que cubre tu pecho, protegiendo tu corazón de los ataques más mortales. Esa coraza es la justicia que te fue otorgada, no por tus propios méritos, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. En lugar de depender de un sentido de bondad propia, te abrazas a la justicia imputada que te sitúa justo delante del trono de Dios. Cada flecha de culpa y condenación que el enemigo lanza, cargada de viejos recuerdos de fracasos, choca contra esta protección divina y rebota sin causarte daño. Así puedes avanzar sin que tu corazón se hunda en la desesperación, sabiendo que ya no hay acusación eficaz para quienes están en Cristo Jesús. A tus pies llevas el calzado preparado por el Evangelio de paz, una suela robusta que te permite pisar firme sobre terreno movedizo. Cuando compartes la esperanza que te sostiene, llevas buen fruto, pero también caminas con integridad en medio de situaciones adversas. Ese calzado te concede firmeza y agilidad para moverte sin temor, para anunciar el mensaje de reconciliación y paz. En los momentos de duda, cuando el camino parece incierto y los enemigos espirituales susurran que retrocedas, tu paso permanece constante porque recuerda la paz que has recibido y la misión que Dios te ha encomendado, ser embajador de su reino en medio de una generación necesitada. En la mano sostienes el gran escudo de la fe, capaz de apagar los dardos encendidos de la duda, la tentación y la acusación. No es un escudo estático. Cuando la tormenta de pruebas se levanta, lo alzas con determinación para que cada flecha de miedo, enojo o sensualidad se extinga en su superficie. La fe nace de escuchar la palabra de Dios y creer en sus promesas, de modo que, aun cuando las circunstancias parezcan ceder terreno, puedas declarar con convicción: Dios es fiel, Él completará la obra que inició en mí. Ese acto de confianza apaga la ansiedad y refuerza tu determinación de resistir, recordando que no luchas solo, sino con la fuerza del Espíritu obrando en ti. No menos importante es el casco que cubre tus pensamientos, la salvación que te protege de la mente de esclavo y de la desesperación. La corona de salvación no es una recompensa futura, sino una posesión presente que guarda tu mente de acusaciones paralizantes. Cada vez que los pensamientos de derrota intentan ganar terreno, el casco te recuerda que tu nombre está inscrito en la palma de la mano de Dios, que tienes acceso directo a Él y que ningún poder puede arrebatarte de su amor. Esta protección mental es esencial, pues la contienda se libra primero en el pensamiento. Mantener tu mente alineada con la verdad te permite discernir cuál es la voz a la que obedeces. Además, tienes en tus manos la espada del Espíritu, que es la palabra viva de Dios. No es un arma pasiva, es la única herramienta ofensiva en tu arsenal espiritual. Con ella no solo defiendes tu posición, sino que avanzas, cortas las ataduras del enemigo y siembras la verdad donde antes había mentira. En la soledad de tu habitación, en la conversación con un hermano necesitado o en la batalla silenciosa contra una tentación fuerte, invocar un versículo apropiado es como hundir la espada en el corazón del conflicto. Esa palabra no vuelve vacía, sino que produce el efecto para el cual fue enviada, sanando, reprimiendo toda sombra y declarando la victoria que ya se consumó en la cruz. Sin embargo, ninguna pieza de esta armadura funciona sin una actitud constante de comunicación con el Padre.
Pablo concluye su instructiva recomendación advirtiendo que se ore en todo tiempo por el Espíritu. No es una oración esporádica ni una lista de peticiones mecánicas. Es un fluir ininterrumpido de dependencia, un reconocer que sin la intervención divina cada pieza puede oxidarse o quitarse de nuestro cuerpo. La oración es el latido que mantiene viva tu comunión, el conducto por donde fluye la fortaleza necesaria para mantenerse equipado y alerta. Es en ese susurro íntimo donde confiesas debilidades, reconoces victorias y recibes dirección para el próximo paso. Mientras recorres esta jornada, notarás que llevar la armadura de Dios no implica un peso opresivo, sino un apoyo generoso. Cada componente, lejos de ser una carga, es un regalo que te iguala ante las circunstancias. No te hace superior, sino consciente de la provisión sobrenatural que te acompaña. En la práctica, cuando una conversación se torna dolorosa, cuando la tentación acecha al final del día o cuando la acusación interna grita con fuerza, basta alzar el escudo, recordar tu cinturón ceñido, ajustar la coraza y alzar la espada de la palabra. Allí, en ese instante, estarás viviendo la plenitud del mensaje de Efesios, enfrentando cada desafío con armamento celestial. Muchas veces, en medio de la cotidianidad, olvidamos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Esta revelación cambia la perspectiva. Deja de ser un conflicto personal de fuerza de voluntad y se convierte en una confrontación espiritual donde el tiempo de gracia y abrigo divino está al alcance de la oración. Ya no te desanimes cuando las circunstancias se tornen difíciles, porque tu calzado de paz te sostiene, tu escudo apaga cada dardo y tu casco guarda tu mente. Con esta armadura, no eres presa indefensa, sino soldado fortalecido, llamado a avanzar fielmente hasta ver la manifestación de la victoria prometida. Hoy puedes decidir revestirte con todo este poder o seguir expuesto a las embestidas del enemigo con defensas al descubierto. El desafío está en tu elección diaria, rendirte al engaño o vestir la armadura que Dios dispuso. No basta con colocarse estas piezas en un momento de intensa adversidad. La fortaleza proviene de llevarlas siempre puestas, recordando en cada oración y en cada meditación que dependes de aquel que te equipó. Así, la armadura deja de ser un símbolo estático y se convierte en tu segunda piel, tu identidad de guerrero en el reino de Dios. Mientras integras esta enseñanza a tu vida, deja que cada día sea una oportunidad para probar la eficacia de cada parte de la armadura. Observa cómo la verdad te libera de mentiras antiguas, cómo la justicia te protege de la autocompasión, cómo la paz te dirige en la misión de llevar esperanza, cómo la fe apaga el fuego de la duda, cómo la salvación renueva tu mente y cómo la palabra corta las cadenas que aún te aferran. Y en cada victoria, da gracias y reflexiona, porque lo que comenzó como un mandato divino se convierte en tu mayor aliado en la lucha contra el pecado persistente. Con esto, culminamos la exposición sobre la armadura espiritual que nos fue provista. Espero que hayas podido ver con claridad no solo la necesidad de cada pieza, sino el poder transformador que tiene en tu vida diaria. Si te has sentido fuerte y con ánimo renovado, celebra la gracia que te ha sido concedida. Cada mañana despiertas con la conciencia de que la gracia del perdón no fue un evento aislado, sino la puerta de entrada a un camino de rendición que se renueva día tras día. Esa rendición no es un acto único de confesión, sino un hábito espiritual. Una conversación constante con el Padre donde traemos al altar cada pensamiento inquietante, cada deseo descontrolado y cada sombra de orgullo que insiste en resurgir.
Cuando el apóstol Juan nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpia de toda maldad. 1 Juan 1:9. No nos está regalando un pase de salida para vivir despreocupados, sino un llamado a reconocer nuestras faltas en tiempo real, tan pronto asomen la cabeza en nuestro interior. Imagina que tu vida espiritual es como un río que fluye libremente, pero en la orilla hay sedimentos que poco a poco enturbian sus aguas. Cada acto de confesión es como una represa consciente que retiene esa carga antes de que contamine tu corriente de comunión con Dios. En la práctica, cuando al final del día repasas tu corazón y confiesas lamentaciones, juicios, murmullos de impaciencia o pensamientos impuros, estás limpiando el cauce para que el Espíritu siga fluyendo con fuerza. Esa limpieza regular evita que el lodo se acumule hasta formar un pantano de conciencia adormecida. Desde la perspectiva de la fe, esta rendición diaria no depende de sentimientos de culpa devastadores, sino de la convicción de que vivimos bajo un amor tan profundo que no teme exponer nuestras zonas oscuras. Cuando te acercas al trono con sinceridad, como un hijo que muestra con humildad sus errores, no percibes el reproche de un juez implacable, sino la mirada amorosa de un padre deseoso de restaurar tu integridad. Esa atmósfera de aceptación te capacita para confesar no solamente lo que se ve, palabras o acciones, sino también lo que se siente y lo que se piensa, las dudas que te ciegan la paz, los recelos que hieren tu confianza y las quejas que enturbian tu gratitud. A diario, las prisiones menos evidentes se construyen en lo íntimo, un acto de egoísmo olvidado, una herida no perdonada, una expectativa no cumplida. Si no las traes a la luz, permanecerán muros invisibles que obstaculizan tu libertad. El proceso de confesión profunda te libera de la ilusión de control sobre tu propio corazón, pues reconoces que sin la intervención divina, tus mejores intenciones pueden volverse torpes paladas, que en lugar de edificar, siembran ruina. En ese momento, la rendición se convierte en un acto de fe que despliega la promesa de 1 Juan. No solo serás perdonado, sino limpiado de toda maldad. Pero, ¿cómo mantener viva esta disciplina cuando la rutina te aleja de la conciencia del Espíritu? El apóstol Pablo comparte su propia experiencia de apresurarme hacia la meta, Filipenses 3, 12, 14, confesando que aún sentía la herida del intento fallido, pero enfocándose en el galardón al que Dios lo llamaba. A ti también te corresponde fijar la mirada en la meta, no permitiendo que el cansancio o la autocompasión borren el deseo de avanzar. Una práctica útil es acompañar cada actitud de entrega con un versículo. Al confesar orgullo, recordarás Proverbios 16, 18. Al confesar impaciencia, traerás a la mente Gálatas 5, 22, 23. Así, tu corazón se aferra a la palabra como ancla segura. La confesión no es un trayecto solitario, porque Dios diseñó su familia para caminar junta. Compartir con un hermano de confianza lo que has detectado en tu interior crea un espacio de rendición mutua. Al escuchar la oración de otro, tu fe se fortalece y al ser escuchado, tu carga se aligera. Esa práctica comunitaria convierte cada confesión en un eco de la promesa de Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es en esa intercesión recíproca donde la confesión trasciende el ámbito privado y se convierte en medicina para el cuerpo de Cristo. Cada confesión te enfrenta también a la realidad de que el perdón recibido no te exime de la responsabilidad de restaurar relaciones rotas. Cuando tus palabras hirieron a un hermano o tu actitud lastimó a tu familia,
La rendición incluye buscar reconciliación tangible, una llamada, una visita, una carta de arrepentimiento. Así, tu confesión pasa de ser un ejercicio interior a un acto de justicia práctica, donde el amor se encarna y las heridas encuentran bálsamo. Mantener este hábito demanda constancia, pero también creatividad amorosa. Puedes escribir cada noche en un diario tu breve confesión y oración de renovación. Puedes establecer alarmas suaves a lo largo del día para revisar tu actitud y render tus áreas de vulnerabilidad. O puedes usar un versículo como «Allí cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado». Salmo 34:18. Y hacerlo tu mantra de rendición. Estas prácticas logran que la rendición no sea un peso adicional, sino una respiración espiritual que revitaliza. Lo más asombroso es que la rendición continua no solo frena el ciclo de culpa y caída, también abre un canal inagotable de gracia y poder. Al confesar con honestidad, atraes la presencia restauradora de Cristo en tus momentos de debilidad, y cada avanzada en esa rendición es un paso fuera de la sombra del viejo hombre. Con el tiempo, descubrirás que, aunque el pecado aún roce tu interior, su fuerza se debilita porque no encuentra terreno fértil. El hábito de rendirte y confesar vence al ciclo de repetición, pues te hace consciente de tus raíces antes de que broten. Finalmente, abraza la seguridad de que la confesión fiel no es un castigo, sino un privilegio. La invitación diaria de tu Padre a caminar sin reservas, compartiendo tu vida entera con Él. A medida que lo hagas, no solo verás un cambio en tus acciones, sino un alargarse de tu capacidad de amar, de tu paz interior y de tu confianza en la victoria que ya tienes. Esa rendición no es señal de fracaso, sino de madurez espiritual. Reconocer que, aunque ya estás perdonado, todavía hay claridad que alcanzar y gozo que profundizar. Y así, paso a paso, respiración tras respiración, tu vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia que transforma, un reflejo de aquel que prometió limpiarnos de toda maldad y hacernos participantes de la naturaleza divina. Según Pedro 1:4. Mantente en esa rendición diaria y verás cómo la libertad que creías lejana acontece en lo cotidiano, porque confesar y entregarte continuamente es la llave que abre el corazón al más profundo intercambio con el Dios que te amó primero. Enhorabuena, has llegado hasta aquí. Muy pocos perseveran hasta el final de este viaje espiritual, y al hacerlo, demuestras un corazón sediento de verdad y un espíritu dispuesto a profundizar en la gracia que nos sustenta. Hoy no eres un espectador común. Tu constancia revela que anhelas más que respuestas, buscas vida abundante en cada rincón de tu alma. Por eso quiero celebrar este momento junto contigo y reconocer el valor de tu entrega. Felicidades por permanecer atento y abierto al susurro del Espíritu Santo. Para sellar este compromiso y marcar tu paso por este estudio, te invito a dejar un testimonio público que resonará en nuestra comunidad de fe. Comenta justo aquí abajo la frase «elegido para la victoria» y con ello serás declarado entre los elegidos cuyos nombres se guardan en el libro de los valientes que no retroceden ante la batalla espiritual. Al escribir estas palabras, no solo afirmas tu decisión de caminar en libertad, sino que también enciendes una señal de esperanza para quienes leerán tu testimonio, recordándoles que no están solos en su lucha. Compartir este mensaje con tus amigos y seres queridos es tan crucial como tu propio crecimiento. Imagina que cada compartir es como lanzar semillas al viento. No sabes exactamente en qué corazón germinarán, pero confías en que el Creador hará brotar vida donde Él quiera. Además, al suscribirte y activar la campanita,
te conviertes en un colaborador activo en esta obra de difundir la palabra de vida. Tu clic no es un mero gesto digital, sino un acto de obediencia que ayuda a que más almas sedientas encuentren este refugio de fe y aliento. Piensa en el canal como un río cristalino que fluye entre valles de desánimo y laderas de dudas. Cada suscriptor añade fuerza al caudal, permitiendo que la corriente alcance lugares insospechados, hospitales, hogares desolados, personas que quizás nunca pisaron una iglesia, pero que claman por un mensaje de esperanza. Al compartir este estudio, te conviertes en un cauce vivo del Evangelio, y al suscribirte, te vuelves guardián de esa corriente, alertando a quienes necesitan beber de esta agua viva. Además, me gustaría animarte a explorar otros videos de este canal, estudios sobre la fe en tiempos de crisis, reflexiones sobre el amor inquebrantable de Dios y testimonios de transformación real. Cada video es un peldaño más en tu escalada hacia una mejor comprensión de la palabra y una experiencia más profunda con el Espíritu. No dejes que tu llama interior se apague. Tan pronto termines aquí, busca el siguiente contenido que te hable al corazón y déjate sorprender por las revelaciones que Dios tiene preparadas para ti. Ahora, respira hondo y permítete unos segundos de silencio. Deja que la música de fondo te envuelva, que la paz que supera todo entendimiento inunde tus pensamientos y que tu alma se llene de gratitud. En este breve espacio de quietud, dirige tus palabras al Señor. Alaba su fidelidad, dale gracias por su perdón y entrega tu corazón renovado. No pauses el video antes de terminar esta secuencia de silencio, pues en ese momento íntimo es donde tu espíritu se conecta más profundamente con el cielo y recibe la unción de poder para lo que viene. Cuando termine el silencio, te animo a cerrar con una breve oración en voz alta. Padre, gracias por elegirme, gracias por restaurar mi vida y darme poder para vencer. Que tu luz brille en mí cada día. Y pronunciar esta oración fortalece tu declaración de fe y te enraiza aún más en la certeza de que eres amado y equipado para triunfar. Finalmente, quiero recordarte que la libertad espiritual no es un destino, sino un camino continuo. Aunque este estudio haya concluido, tu viaje apenas comienza. Cada día tendrás nuevas batallas, pero también nuevas herramientas, la verdad que sostiene tu identidad, la armadura que te protege, la rendición que renueva tu corazón y la comunidad que te acompaña. Camina con firmeza, confiando en que aquel que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día del regreso de Cristo. Gracias por tu compromiso, gracias por tu constancia y gracias por ser parte de esta familia de fe. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos los tesoros de la Escritura y profundizando en el amor inagotable de nuestro Dios. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente hoy y siempre.